Bueno, la semana pasada estaba diciendo, recién vimos el capítulo 9 como dije, ¿cierto? El capítulo 9, 10 y 11, Pablo ya empieza a hablar solamente del pueblo de Israel, de las fallas que tuvo el pueblo de Israel al pensar que por cumplir la ley ellos iban a alcanzar la justicia de Dios. Y vamos a empezar ahora el primer versículo del capítulo 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿cierto? En el primer versículo del capítulo 10 vemos una oración de parte del apóstol Pablo por Israel. Pablo empieza con una declaración de su gran amor por los judíos, por Israel, ¿cierto? Cuando dice Israel se refiere a la nación escogida de Dios por medio de Abraham. Pablo tenía un anhelo, amado hermano, apremiante o gigante de llevar el evangelio de Cristo a todos sus compatriotas y consanguíneos. El anhelo más profundo de su corazón era que todo judío se salvara, y su oración ferviente a Dios en favor a ellos era para su salvación. De hecho, en el capítulo 9, también en los primeros versículos, Pablo, dice allí que él desearía incluso ser maldito, ser anatema, separado de Dios, con tal de que el pueblo de Israel sea salvo. A ese punto él amaba y oraba por el pueblo de Israel, al punto de él ser maldito, separado de Dios, para que el pueblo de Israel se salvara. La palabra oración, ¿cierto? Todos sabemos, alude a una noción de suplicar o de instar, ¿cierto? De hacer una petición a Dios con una especial persistencia. Pablo no estaba presentando aquí un ruego descorazonado o así como que esperando que a ver si Dios lo atendiera o no. Él oraba porque creía plenamente, amado hermano, que Dios podía salvar a todo Israel. Que sin importar cuán improbable esto pareciera, el pueblo de Israel podía salvarse si tuviera dispuesto a depositar su confianza en Jesús como Mesías y como Salvador. Y aunque esto no fue así, ¿cierto? Israel rechazó al Mesías. Dice la Escritura que solo un remanente será salvo. Lo vimos también en el capítulo, la semana pasada, en el capítulo 9. ¿Y sabe cuál es ese remanente? ¿Alguien sabe cuál es ese remanente o no? Sí, ese remanente que habla ahí en el capítulo 9 dice que solo un remanente será salvo. Ese remanente son los 144.000 sellados que salen en el libro de Apocalipsis. Imagínense, 144.000 personas nomás, solo un remanente. Imagínense Chile, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tenemos? Solo 144.000, el remanente será salvo del pueblo de Israel. Vemos en este versículo también el anhelo del corazón de Pablo, ¿cierto? Que es por la salvación de Israel. Un gran anhelo tenía él en su corazón. Vemos también, debemos aprender en esto, que el anhelo de nuestro corazón debe siempre ir conectado con nuestras oraciones. Pablo, su anhelo era que su oración y el anhelo de su corazón y su oración era que Israel alcanzara salvación. Ahora puede ser que alguno diga, ¿qué es el anhelo de mi corazón? ¿No? El anhelo de nuestro corazón, amado hermano, es por lo que nosotros oramos constantemente. Por ejemplo, siempre oro yo por mis hijos, constantemente oro por ellos, pero en el caso especial, por ejemplo, de Brunito, oro para que él sea un siervo de Dios 100% entregado a la obra. Ese es el anhelo que hay en mi corazón con respecto a él. Más que a lo mejor que estudie una profesión en la universidad y él pueda desarrollarse como un profesional, el anhelo de mi corazón es que él pueda, obviamente, estudiar también, ¿cierto? Pero el anhelo es que él pueda ir a un seminario, que él pueda estudiar teología, que él pueda ser un gran maestro, un pastor, un evangelista, un misionero, si el Señor lo lleva por otro lado. Ese es el anhelo de mi corazón. Y mi oración está enfocado a eso. Porque aún antes que nazca mi hijito,
cuando falleció Mateito, con mi esposa anhelábamos tener otro bebé. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, si tú me das otro hijo, yo lo voy a consagrar a tus pies. Siempre, así como lo hizo Ana, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Consagró a Samuel y lo entregó a los pies de Cristo. Y ese es el anhelo de mi corazón con respecto a mi bebé Bruno. ¿Cierto? Que él pueda ser un gran siervo de Dios, pero pueda estar entregado a la obra un 100%. Entonces, el anhelo de nuestro corazón siempre va conectado con nuestras oraciones, ¿cierto? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Tiene que ir conectado con las oraciones. Y algo importante aquí, ¿por qué o por quiénes estamos orando? ¿Cierto? Oramos por esa persona a lo mejor que nos hizo daño, o oramos por esa persona a lo mejor que nos cae mal, te queda antipático me cae tan mal, pero oramos por esa persona. Oramos por esa persona que muchas veces nos ha dejado en vergüenza, que nos ha tratado mal. Piensa en Pablo. Él está orando por Israel. Israel, ese Israel que alguna vez, más de alguna vez, lo golpeó. Ese Israel que más de alguna vez apedreó a Pablo. Ese Israel que lo persigue constantemente a Pablo por predicar el Evangelio, ¿cierto? Y él nos está diciendo, Pablo en su oración aquí, nos está diciendo, permiso, Señor, te pido por estos, o sea, lo que Pablo está diciendo, te pido por estos por su salvación. Él lo está pidiendo aquí. Señor, por favor, aleja a todos estos que me persiguen de mí, hace justicia con ellos, aléjalos a estos que me amenazan constantemente de muerte. No, el Pablo está orando por estos. Por eso doy el ejemplo que si nosotros estamos orando por aquellas personas que a lo mejor nos han hecho daño, que no nos caen muy bien, qué sé yo. Y esto es lo que hay en el corazón de Dios también. Dios quiere que nadie, amado hermano, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cierto? Aquí está hablando Pablo del pueblo de Israel. Les vuelvo a insistir en eso. Pablo aquí está hablando netamente del pueblo de Israel. Dice, porque yo les doy testimonio, ¿cierto? Yo, Pablo, doy testimonio de que los israelitas tienen celo de Dios, estoy agregando palabras al versículo, pero no conforme a ciencia. Vemos aquí en este versículo un celo ignorante de Israel. Pablo oraba y tenía un anhelo ferviente por la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque podía dar testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, también la palabra ciencia, no conforme a conocimiento. ¿Y por qué dice esto, doy testimonio? ¿Por qué Pablo dice, yo doy testimonio? Porque él sabía, ¿cierto?, en base a su propia experiencia como fariseo en su antigua vida, como fariseo celoso, fariseo radical, ¿cierto?, que la mayoría de los judíos de aquel tiempo eran muy religiosos a pesar de estar alejados de Dios. Pablo era un fariseo celoso de la ley, ¿cierto? Celoso de los rituales, de los judíos, de todo lo que había allí, pero él no era conforme a ciencia, a conocimiento, y por eso dice, yo doy testimonio, porque él fue uno de ellos. Pablo había sido un miembro entusiasta y celoso de la secta judía con mayor celo religioso que son los fariseos. Nadie entendía mejor que él lo que significaba tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Nadie sabía mejor que él. O sea, Pablo está diciendo que ese celo no se basa en conocimiento, sino en obras, en hechos. Los judíos tenían cierto grado o clase de conocimiento, una conciencia intelectual acerca de los requerimientos externos de la ley de Dios. El problema es que no tenían un discernimiento espiritual o ciencia, ¿cierto?, o conocimiento, la cual procede este conocimiento únicamente por tener una relación con Dios basada en la salvación personal. Esa relación, ese conocimiento se obtiene solo a través de una relación con nuestro Dios.
Ellos tenían la clase de conocimiento religioso superficial, que degenera en orgullo y arrogancia. Hay un texto ahí en la Biblia, no me acordé ahora, pero no recuerdo la cita, donde habla de un fariseo y un publicano que oraban a Dios. Y ahí vemos al fariseo, ¿cierto?, orando con arrogancia, orando a sí mismo, dice la Escritura allí, para él, a él mismo, como que él era su mismo Dios. Y él dice: Señor, gracias porque no soy como estos, dice. Yo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente el texto. Doy todos mis diezmos, cumplo todos los requisitos de la ley, ayuno 2 veces a la semana, ni siquiera una, 2 veces a la semana, decía el fariseo. Y su arrogancia, ¿cierto? Y su orgullo delante de Dios. Pero no el conocimiento o ciencia. Ese conocimiento o ciencia es conforme al carácter de Dios, ¿cierto? Y asimismo proviene de Él, y ese carácter produce humildad y produce santidad, lo que el fariseo que oraba no tenía. Él se sentía orgulloso de lo que él hacía y oraba a sí mismo, dice la Escritura allí, estaba orando a él mismo. Para él era su Dios, él mismo creó su Dios. La palabra ciencia en griego es epignosis, que significa conocimiento, es conocimiento, ¿cierto? Implica también una búsqueda o disposición de parte de aquel que anhela tenerlo. O sea, yo anhelo tener esta epignosis, este conocimiento de Dios. Y hay gente, hermano, con mucha pasión, con mucho fervor, con mucho entusiasmo por las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Había mucho celo, mucho entusiasmo por las cosas de Dios, cumplían la ley a la perfección, los rituales, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y esto es una realidad hoy en día también a veces muy dura y tremenda. Y Pablo está diciendo: los judíos, ¿cierto?, que son la adopción, el pacto, la gloria, la oración, Dios les entregó la ley, ¿cierto?, les encomendó su palabra, tienen una herencia, tienen mucha pasión, mucho entusiasmo, pero no conocen a Dios, dice Pablo. Un texto del Antiguo Testamento muy conocido en Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, Dios quiere que le conozcamos, ¿cierto? Que les conozcamos más que ofrezcamos a lo mejor cosas o que tratemos de hacer cosas para agradarle. Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Anto, ábrele la puerta a los chicos. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice el versículo 3. Vemos aquí en este versículo la injusticia ignorante de Israel. Esta es una ignorancia voluntaria, por decir algo, ¿cierto? O sea, quiero seguir siendo ignorante, por decir algo. Quiero seguir con mis ideas fijas y no quiero saber nada. Porque el versículo dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, es algo voluntario, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esto, amado hermano, es lo contrario a conocimiento, que era la palabra en griego. Conocimiento era epignosis, ¿cierto? Ignorancia es todo lo contrario, que significa agnosis. Piense en los que se dicen, estas personas que se dicen ser agnósticos. Los agnósticos, ¿lo has escuchado alguna vez? De acuerdo a la palabra en griego son ignorantes, agnosis, ignorante significa eso. El ateo dice que no hay Dios, pero el agnóstico, pudiendo saber, decide ignorar, no quiere saber. O mezcla el agnóstico la filosofía también con las cosas religiosas o con las creencias judías. Agnosis, ignorancia. La falta de conocimiento
está ligada a la falta de fe también. La falta de conocimiento está ligada a la falta de fe. ¿Por qué? Pablo ya ha declarado que el fracaso de Israel, lo que fracasó Israel en términos de justicia se debió al fracaso en términos de su fe. En Romanos 9, lo vimos la clase pasada, 31 y 32 dice, versículo 31 y 32 dice, Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Salen signos de pregunta. Porque iban tras ella no conforme a fe, o ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿cierto? La piedra de tropiezo para Israel fue Jesucristo. Ellos no creyeron en Él. Israel fue ignorante de la justicia de Dios a sabiendas y de forma inexcusable, porque procuró establecer su propia justicia y rehusó sujetarse a la justicia de Dios. Y esta declaración, amado hermano, era una terrible sacudida, por decir algo, este texto a Israel, para un pueblo, ¿cierto?, que se enorgullecía, se sentía grande, se enorgullecía de conocer la verdad acerca de Dios y de ser también el pueblo escogido de Dios. Israel se enorgullecía de eso, porque eran el pueblo escogido, porque se le había encomendado la ley, porque tenían una herencia. No solamente ignoraron a sabiendas la justicia de Dios, sino que fueron incapaces también de entender su propia injusticia. Fueron incapaces de entender su equivocación. Pensaban ellos que eran más santos y más justos de lo que en realidad eran, que en realidad ni siquiera eran. Y como resultado creían del todo que cualquier deficiencia que a lo mejor ellos pudieran tener en su propio mérito se podría saldar por medio de sus propias buenas obras. O sea, si fallé en algo a través de mis propias buenas obras, voy a se me lengua la traba. Recompensar lo que fallé. Se me lengua la traba. Cuya voluntad, ¿cierto?, era medida por un estándar de justicia que era suyo propio. Ellos tenían su propio estándar de justicia, pero no el estándar de justicia de Dios. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A causa de la actitud, ¿cierto?, arrogante de sentirse satisfechos y justos en sí mismos, ¿cierto? Y vuelvo a insistir, Pablo que está hablando al pueblo de Israel. Por sentirse satisfechos y justos en sí mismos, los judíos fueron ciegos, amado hermano, a la maravillosa verdad del nuevo pacto, de que el fin de la ley es Cristo para justicia. Tropezaron, como dijimos recién, con la piedra de tropiezo. Tropezaron con el fin de la ley, que es Cristo. El pueblo de Israel tropezó, no creyó, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos, en tiempos del Nuevo Testamento, procuraban cumplir la ley por sus propios esfuerzos y así alcanzar un nivel de justicia aceptable para Dios. Pero Pablo declara que Cristo es el único fin de esta ley. Israel trataba de cumplir la ley para alcanzar la justicia de Dios, y Pablo dice que el fin de toda esa ley es Cristo. Es Cristo. El único cumplimiento aceptable de una justicia perfecta y divina es Cristo. Y al ser ignorantes de Cristo y su justicia por su propia voluntad, ¿cierto?, los judíos se cortaron o alejaron
asimismo del único acceso a la redención y a la salvación que es Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo. O sea, el fin de la ley no era que a través de la ley tú pudieras ser salvo, sino que la ley era una guía o el camino para llevarte a Cristo. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia, amado hermano, que es por la ley, demanda una perfección absoluta en todos los detalles de la ley, en cada uno de ellos. Por esta razón, Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los otros puntos. O sea, para poder ser salvo, por decir algo, por medio de la ley, debiéramos cumplir toda la ley a la perfección. Toda la ley. Pero si fallamos en un solo punto, por muy chiquitito que sea, ya hemos sido culpables de todos los otros puntos. Amado hermano, y hablando de los 10 mandamientos nomás. Porque las leyes o los mandamientos de Dios, ¿sabes cuántos son o no? ¿Cuántos eran los mandamientos de Dios, las leyes de Dios? ¿Cuántas eran? ¿Quién tiene un número? Yo no tengo el número exacto, pero sé de cuánto más es. ¿Saben o no? Son más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede cumplir toda esa ley? Y uno siempre cuando piensa en los mandamientos, pensamos en los 10 mandamientos. Pero los mandatos en el Antiguo Testamento son más de 600. Dice, la justicia que es por la ley, ¿cierto?, demanda una perfección absoluta en todos los detalles de la ley. En otras palabras, si tal cosa fuera posible, ¿cierto?, una persona que fallara, como dije recién, tan solo en un punto de la ley, seguiría igual de perdida que una persona que fallara en todos los puntos de la ley. Por ejemplo, uno, para hacer una distinción, en el colegio, los que estudian, si tienen un promedio 7, la máxima nota, se mantiene en el puesto, por decir algo, de honor, ¿cierto? Por tener una nota perfecta, un 7. Pero si esa persona tiene promedio final 6.9, 6.8, y ninguno de nuestros compañeros lo sobrepasa con esa nota, él sigue en el puesto de honor, en el lugar máximo, aunque se saque un 6.8 o un 6.7. No así con la ley. Si cumplimos toda la ley, ¿cierto? Pero fallamos en un punto y nos sacamos un 6.9,999999, ya hemos fallado en todos los otros puntos. Así es la ley. Versículos 6 y 7 dicen, porque la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya hemos dicho, ¿cierto? La ley no justifica a nadie. Como dicen los jóvenes, no salva a nadie. La ley no justifica a nadie, no redime a nadie, no ofrece misericordia a nadie. Por la ley, el hombre es abandonado a sus propios recursos, todos los cuales son imperfectos, pecaminosos y carentes de poder para salvar. Razón por la cual es absolutamente necesaria, amado hermano, la justicia que es por la fe, como dice el versículo 6. La salvación y la bendición divina siempre han empezado por la gracia de Dios, la cual se hace efectiva para el pecador cuando éste acude a Dios por medio de la fe. Los hombres
No pueden obtener la salvación subiendo al cielo para buscar a Cristo y con el fin de traerla abajo, ni tampoco descendiendo al abismo, ¿cierto?, a las profundidades de la tierra o de los océanos, a fin de hacer subir a Cristo de entre los muertos, ¿cierto? La justicia de la fe no requiere ninguna clase de travesía, está diciendo Pablo, mística o esotérica, con el fin de hallar a Cristo. Hermanos, la justicia es por medio de la fe. Versículo 8. Más, dice. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Los hombres no tienen, amado hermano, que ascender o descender para obtener la justicia, que es por la fe. El hermano, por favor, que es por la fe. No obstante, resulta trágico, hermanos, muchas veces en algunas religiones o personas que siguen optando por la justicia, por las obras, y que todavía detienen con injusticia la verdad. Dice el versículo más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra, valga la redundancia. Hermanos, por las obras es imposible alcanzar salvación. Por las obras es imposible. Tan lejos, ¿cierto?, al cielo o al abismo, decía el versículo. O sea, es imposible. Es imposible. Nadie puede hacerlo. En cambio, por fe está cerca. Dios en el Evangelio se hace accesible. Cerca de ti está la palabra, dice Pablo. Cerca de ti está la palabra. El Evangelio no se trata de que tú te acerques a Dios en base a tus méritos, en base a tu entusiasmo, en base a tu pasión y fervor. Se trata de que Dios se acerca a ti por medio de su palabra, por su palabra encarnada, ¿cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo, el Logos. Cerca de ti está la palabra, dice el versículo. ¿Cuánto tiempo a la semana dedicamos a leer esta palabra? 1 o 2 veces a la semana. Debería ser diario, ¿no? El entusiasmo y el fervor, ¿cierto? La pasión es bueno siempre y cuando nos estemos acercando a su palabra cada día. Porque si no tenemos contacto con la palabra de Dios constantemente, es solo un entusiasmo, una pasión y un fervor humanos, incluso carnales. Una vez, un pastor fue donde una hermana a visitarla, una hermana muy apasionada en las cosas de Dios, entusiasta, una hermana fervorosa. Y cuando se iba de la casa, el pastor le pidió a esta hermana si le podía prestar un lápiz para escribir algo. Y la hermana le llevó un lápiz. Y la hermana, para quedar bien, llevó el lápiz, el mejor lápiz que tenía, un lápiz fino, delicado, para que lo usara el pastor. Y luego el pastor que escribió se fue. Y a los días, la hermana se dio cuenta y se acordó que el pastor no le devolvió el lápiz. Pasaron las semanas, la hermana iba al culto y decía, bueno, a lo mejor estos días me devolverá el lápiz el pastor, un lápiz fino, un lápiz muy caro. Pasaron las semanas, los meses y nada, que el pastor devolvía el lápiz. Hasta que un día la hermana no aguantó más y decidió decirle al pastor que le devuelva el lápiz. Ya que era un lápiz muy delicado, ¿cierto? Un lápiz muy fino y tenía también un valor sentimental, un lápiz demasiado caro. Y le dice, ¿sabe, pastor? Necesito que me devuelva el lápiz. Esperé mucho tiempo que me devuelva el lápiz que le presté en mi casa hace más de 4 meses cuando usted fue. Y no me ha devuelto el lápiz ni nada. Y eso es muy feo, pastor, le decía la hermana. Es muy feo, habla muy mal de usted. Y el pastor la quedó mirando y le respondió, hermanita, el lápiz lo dejé ese mismo día en medio de su Biblia.
cerca de ti está la palabra, pero ni siquiera la abrimos para leerla. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice el versículo, termina diciendo el versículo. Y este versículo es constantemente también sacado de contexto. El movimiento de palabra de fe, no sé si alguna vez lo han escuchado. O sea, lo que salga de nuestra boca, lo que tú digas, lo que tú declares y decretes, eso se cumplirá. Es sacado de contexto, olvidándonos que la voluntad de Dios es la que predomina y no lo que nosotros digamos de nuestra boca. Un día hablaba con una mujer, con una persona, hace tiempo atrás, de otra denominación, de otra iglesia, y me decía, yo empecé a reclamarle a Dios por la vida de una persona X que se encontraba muy enferma, que estaba casi ya por morir. Y empecé a reclamarle a Dios. Me decía ella, le empecé a reclamar a Dios por esta persona X que estaba muy enferma, ¿cierto? Y le exigí con mi boca a Dios que lo sane. Le profeticé, le declaré, lo reprendí esa enfermedad. Le reclamé a Dios. Pero ella decía, porque lo que sale de mi boca es la palabra de fe que predicamos. Movimiento de palabra de fe. Y sabe, esa persona al final falleció igual. Hermanos, ojo con esto. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Yo no puedo exigirle o reclamarle a Dios. Yo no puedo reclamarle a Dios nada. Declarar algo sin saber si Dios quiere otra cosa. Yo no puedo declarar. Nuestra oración debe ser: mas Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Oraba nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Incluso cuando el Señor Jesucristo estaba ya por ser crucificado, Él oraba a Dios, ¿cierto? Y le pedía, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero más, dice el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad y no la mía. El Señor Jesucristo nos dijo, yo reprendo en esta hora la cruz, y declaro con mi boca que no voy a ser crucificado. No. Mas hágase tu voluntad y no la mía. Hay que tener cuidado con esto. Esta es la palabra de fe que predicamos, terminaba diciendo el versículo 9, en los versículos 10 y 11 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siguiendo con el orden del versículo 8, donde dice que cerca de ti está la palabra, ¿cierto? En tu boca y en tu corazón. Pablo, en el versículo 9, habla primero de confesión, la cual, ¿cierto?, se hace con la boca, versículo 10 y 11. Y luego de fe, la cual se aloja en tu corazón. Sin embargo, él las menciona en un orden inverso en el versículo 10, que corresponde al orden cronológico de la redención. En primer lugar, con el corazón se cree y así se otorga justicia. Y segundo lugar, con la boca se confiesa y se otorga la salvación. Pablo ha venido hablando acerca de la justicia verdadera y la justicia falsa, ¿cierto? La justicia falsa está basada en las obras de la ley, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿cierto? La cual es imposible cumplir a la perfección para el hombre. Por otra parte, la justicia verdadera está basada sobre la fe en Cristo, lo vimos también recién, quien confiere su propia justicia perfecta a todos aquellos que creen en Él. En otras oportunidades, estos versículos 9 y 10 también han sido muy mal usados, amado hermano. La confesión del pecador, por ejemplo. Y muchas veces preguntamos si recibió a Jesús como Salvador, pero este versículo dice que ¿por qué? Porque este versículo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, lo que tienes que hacer es una oración. Hermanos, yo conozco mucha gente, incluso familia mía, que un día decidieron hacer la oración del pecador y no son salvos. No son salvos.
Piense a cuántos de ustedes le ha hecho repetir una oración así. ¿O a cuántos de ustedes ha visto que le han hecho repetir una oración? ¿Y cuántos de esas personas están aquí hoy? De 10, una. Yo un día hice una oración, la oración del pecador. Pero no estoy aquí porque haya repetido una oración. Estoy aquí, amado hermano, por la gracia y por la misericordia de Dios. La salvación es por creer, por medio de la fe. Ahora tal vez usted me diga, pero mi mamá, por ejemplo, o mi papá, o mi tía, o un familiar, o una persona muy querida, hizo esta oración antes de morir. ¿Usted me está diciendo, hermano, que esa persona no es salva? No, hermano, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el hacer o repetir una oración no da salvación. Pero una persona que en su lecho de muerte ha creído en el Señor Jesucristo, sí es salva. Si es que si creyó verdaderamente en su corazón, es salva. Pero no porque repitió la oración que nosotros le dijimos. No sé si me entiende. El ladrón de la cruz, por ejemplo, es un buen ejemplo para esto. El Señor Jesucristo no le hizo repetir una oración antes de morir, ¿cierto? Allí cuando estaba en la cruz. Él fue salvo porque creyó, no por repetir una oración. Y en el contexto de este texto, en el contexto para ellos, su boca, ¿cierto?, está conectada con su corazón. Confesar que Jesús es el Señor, Señor en griego es la palabra kurios, alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad. Y al César en Roma se le decía el kurios. Y no había nadie más poderoso y no había nadie más con más autoridad y a nadie más se le debía alabanza y autoridad más que al César, al kurios. Y para un romano en aquel tiempo decir, no, César no es el kurios, César no es mi Señor, mi Señor es Jesús, era declarar su sentencia de muerte. Para empezar, podía perder su ciudadanía romana, podían venir a decirle que si no confesaban al César como Señor, como el kurios, te vamos a matar. Eso era en el contexto lo que pasaba allí. Ve tan diferente a una confesión en la iglesia. Y para un judío, amado hermano, era peor todavía. Para un judío decir que Jesús es el Señor, para los judíos el término Señor es Dios. El término decir Señor es Dios. Y para un judío decir que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, era para un judío prácticamente era maldito, ¿cierto? No te dejaban entrar a la sinagoga, te perseguían, te hacían la vida imposible, te apedreaban, incluso te mataban. Y en este contexto de estos dos versículos, ¿cierto?, que son totales y muchas veces son sacados de contexto. El contexto es ese, ¿cierto? Pero ¿cómo lo aplicamos hoy en día a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? Dice el versículo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer, amado hermano, y confesar van de la mano, van juntos. Algunos dicen, yo en mi corazón ya creí, pero no le dicen a nadie que son cristianos. No, pero yo ya creí en mi corazón, no sirve. ¿Para qué voy a andar diciendo que soy cristiana? La confesión y el creer van de la mano. Dios nos quiere usar para que el mundo crea en Dios y que sepan que somos cristianos y que amamos a Dios y que Jesús es nuestro Señor. Hay que tener cuidado, amado hermano, con decir, yo ya creí en mi corazón que Dios, ¿cierto?, le levantó de los muertos, Jesucristo. Creer en tu corazón y tomar una decisión aquí es muy importante. Pero para que esto sea genuino, verdadero, se tiene que ver también en tu boca y hacia afuera. Lo que hablas, cómo actúas, tus acciones, ¿cierto? Si oras o no oras. Por las obras nadie es salvo.
Pero Santiago dice que una fe sin obras es muerta. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por decir que has creído en el Señor Jesucristo? Puede ser que también que nos avergüencen, puede ser que nos hagan sentir mal, pero al final el plan redentor de Dios no nos va a avergonzar. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dejan en claro que la salvación se otorga únicamente a quienes confían en Dios y que Él ofrece su redención de gracia a toda la humanidad, judíos, gentiles por igual. Ninguno que en Él creyere en ningún momento será avergonzado, ¿cierto? En el sentido de no recibir la salvación que Él en su gracia ofrece a todos por igual. Lo importante no es que si somos avergonzados en la tierra o no. Lo importante es que es lo que va a decir Dios de nosotros. No lo que dirá la gente para avergonzarnos. Yo, amado hermano, llevo 12 años, casi 12 años, caminando en el Evangelio y no he encontrado nada en él en el que pueda decir Dios me va a fallar o me va a avergonzar. No he encontrado nada en él de eso. Hermano, ¿alguien te ha fallado en la vida? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Alguien te ha avergonzado? Yo creo que sí. ¿Algún amigo te ha fallado? ¿Te ha fallado a lo mejor un profesor, un compañero de curso, un hermano en Cristo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, qué sé yo? Hermanos, pero Dios no falla. Dios no falla. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Cuando confiamos que Dios no va a fallar, ¿cierto? Amén, Dios no va a fallar. Pero, aunque muchas veces sabemos eso, dudamos. Nuestra fe, amado hermano, muchas veces flaquea. Hermano, yo creo y confío en Él, pero en ocasiones mi fe flaquea. Se debilita y me siento muy mal también por eso, amado hermano. Los dolores físicos en el cuerpo por una enfermedad muchas veces nos hacen a lo mejor flaquear y batallamos con la incredulidad. Pero creo en Él y el versículo dice que el que creyere en Él no será avergonzado, no será decepcionado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, el plan de salvación es para todos. No importa su trasfondo, la nacionalidad que usted tenga, el contexto en el cual creció, en el contexto en el cual usted vivió. La salvación es para todos. Y el último versículo, el 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo una vez más está recalcando que la salvación está disponible para todas las personas. En el Antiguo Testamento la frase invocar el nombre del Señor se asociaba de manera especial a la adoración correcta que se rinde a un Dios verdadero. Tenía connotaciones de adoración, de culto, de admiración, de alabanza, ¿cierto? Consistía en exaltar la majestad y el poder y la santidad de Dios. Invocar el nombre del Señor no era solamente como un grito desesperado de auxilio a una deidad cualquiera, sin importar quién fuera o dónde pudiera estar, sino más bien una proclamación de fe en el nombre del Dios único y verdadero, el Señor y Creador de todos los hombres y de todas las cosas. Como Pablo acaba de declarar en los versículos anteriores, es por confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, que cualquier persona será salva. Pero insisto, no se trata de repetir una oración. Vuelvo a decir, la oración no salva.
Yo, como dije al comienzo, hice una confesión de fe, la confesión del pecador, pero la oración no me dio la salvación. Por la gracia y por la misericordia de Dios es que yo soy salvo. Invocar el nombre de Jesús como Señor equivale a reconocer, amado hermano, y someterse a su deidad, a su autoridad, ¿cierto? A su soberanía, a su poder, a su majestad, someterse a su palabra y a su gracia. Todo aquel, tanto judío como gentil, que así lo haga, será salvo. No se trata solo de una declaración de la boca para afuera y punto, sino una convicción interior. Y como recién dije, reconocimiento y sumisión, sometimiento a Él como deidad única y verdadera, como Salvador de nuestra vida. Amén. Oremos, hermanos.